Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa Mensajes para Vida. Esperamos que sea de mucha bendición para todos y cada uno de ustedes, como lo es para nosotros, ¿verdad? Y esta noche les damos una cordial bienvenida, un abrazo a la distancia a todos nuestros hermanos y amigos, a todos nuestros hermanos de Casa Renovación del Alma, un abrazo fuerte. Poner en manos de nuestro Dios este tiempo. Acompáñenme. Amado Padre y buen Dios, que habitas en gloria, venimos, Señor, delante de tu presencia una vez más, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres, Señor, Dios todopoderoso, eterno, que gobierna, Señor, toda tu creación. Te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, y porque por ellas, por tus misericordias no hemos sido consumidos, así como dice Señor en el libro de Lamentaciones. Te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, Señor. A ti sea la gloria, la honra, Señor, y la exaltación por toda la eternidad, Padre. Oramos a ti, te pedimos perdones nuestros pecados, Señor, ya que somos hombres y mujeres, Señor, que aún nos alcanza el pecado, y te pedimos perdón, Señor. Oramos a ti por todos y cada uno de aquellos, Señor, que aún no te conocen. Oramos por salvación para aquellos que aún no han sido alcanzados por el Evangelio, Señor, por tu glorioso Evangelio. Te pedimos que tu salvación llegue a ellos y oramos por todos y cada uno, Señor, de nuestros hermanos, por fortaleza, por consolación, Señor. Por consolación, porque tú los consueles, porque tu palabra, tu Espíritu Santo, nos consuele a todos y cada uno de nosotros, Señor. Y oramos a ti por aquellos, Señor, que han sido contagiados por la enfermedad del COVID, Señor. Aquellos que tienen que ir a laborar para poder llevar, Señor, el alimento a sus casas. Oramos y los bendecimos en el nombre de Jesús. Te pedimos que los guardes, Señor, y que seas tú su escudo protector, Señor. Sana, trae sanidad a todos aquellos que han sido contagiados, a todos aquellos, Señor, que están padeciendo de esa enfermedad, Señor, y de cualquier otra enfermedad, de cualquier índole, Padre. Trae sanidad, trae salvación a nuestra nación Honduras. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, esta noche vamos a ir aprovechando porque el tiempo es corto y el tema y lo que tendremos que exponer esta noche es algo muy importante, y considero que todo es importante que lo podamos ver y tratar esta noche. Así es que acompáñenme por favor a la segunda carta a los Corintios en el capítulo 1 y verso 3. Y miremos, vamos a leerlo y luego comenzaremos a estudiarlo. Vamos a leerlo hasta el 7 y luego comenzaremos a estudiarlo. Mire cómo dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. El Señor añada bendición a su palabra y nos permita entender, amados hermanos, esta noche estas verdades eternas. Así como en el libro de Job, Job es un hombre que nos narra la Escritura que sufrió gran tribulación.
Y algo que como hijos de Dios, y lo vamos a ver aquí, debemos de entender es que en este libro, amado hermano, yo decía y yo meditaba cuando, según he venido estudiando la palabra de Dios, y decía, ¿por qué no se menciona tanto? Aquí no encuentro tanto a Satanás, al diablo, que el Señor lo reprenda. Pero es que debemos de entender que quien es importante y quien realmente es importante es Dios. Quien es importante es Cristo. Este libro es la revelación de Dios para su vida y para mi vida. Es por medio de este libro que Él se da a conocer y se revela. Es por medio de este libro que nosotros llegamos a entender su carácter, su manera de obrar y cómo es Él realmente. En el libro de Job realmente este hombre conocía a Dios en una dimensión que muy pocos cristianos hoy en día conocen a Dios. Pues cuando recibió todas estas noticias y todo este sufrimiento, aún su cuerpo se llenó de llagas y comenzó él a padecer de una enfermedad. Este hombre en ningún momento mencionó ni le atribuyó nada de lo que le sucedía, de lo que le estaba aconteciendo en ese momento. En ningún momento le atribuyó ninguna de estas situaciones al diablo ni a Satanás, no lo menciona. Él está ocupado única y exclusivamente en Dios, y así debemos nosotros de entender y conocer que así es. Como hijos de Dios nosotros debemos de reconocer. Job dice, en el capítulo 1 dice, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Él en todo momento, él reconoce la supremacía de Dios. El control de todas las cosas de Dios. Y dice la Escritura que no le atribuyó despropósito alguno. Él sabía que todo lo que le estaba aconteciendo, Dios tenía propósitos en su vida y que lo que le estaba aconteciendo era con el propósito de Dios y algo estaba haciendo Dios en su vida. Y eso también debemos nosotros de entenderlo. Mire cómo el apóstol Pablo en esta segunda carta escrita a los Corintios, él inicia en este verso 3 profiriendo palabras de bendición para Dios. Mire cómo, acompáñeme por favor, ponga sus ojitos en la Biblia y mire cómo dice, bendito sea, palabras de bendición, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Palabras de bendición, profiere palabras de bendición para Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y me llama la atención y mire cómo Él reconoce y lo nombra, le da a Dios Padre dos atributos de su carácter y dice que Él, Dios, al que bendice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice número 1, Padre de misericordias. Mire qué interesante que no usa el singular. No dice el Dios, el Padre de misericordia. No, utiliza el plural y dice Padre de misericordias, porque son muchas sus misericordias. Y dice en el libro de Lamentaciones que son nuevas cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Lo nombra como Padre de misericordia. Y número 2, lo nombra como Dios de toda consolación. Interesante, mire, ¿cómo tiene usted a Dios? ¿Cómo conoce usted a Dios? ¿Lo conoce como Padre de misericordias? ¿Lo conocemos también como Dios de toda consolación? Porque el apóstol Pablo así lo conocía y él sabía que esta era parte del carácter de Dios y que Dios es así. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Mire cómo dice en el verso 4, dice, el cual nos consuela, y por eso profiere las palabras de bendición y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Número 1, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela. La palabra consolar es un verbo. Consolar, la palabra consolación, la palabra consolar es un verbo. Consolar es la acción de tranquilizar a una persona. Escuche bien la definición de consolar. Y es una acción. Consolar, cuando Dios está consolando, es Dios en acción, Dios moviéndose, Dios obrando en su favor y en mi favor. Y escuche lo que es consolar. Consolar es la acción de tranquilizar a una persona cuando se encuentra afligida por algún motivo, por cualquier razón. Se puede dar consuelo a un enfermo que padece algún dolor, al que afronta alguna situación familiar difícil, a un amigo que sufre un desengaño, y en definitiva a cualquier persona que tiene algún problema físico, emocional o de otra índole. Se puede dar consuelo, se puede consolar. La idea de consolar está asociada a la solidaridad, escuche bien, y a la empatía, a practicar la empatía. Y vamos a ver un poquito más adelante sobre esto de la empatía. Es en una manera de expresar apoyo a alguien, el consolar, es expresar apoyo a alguien y es una actuación propia de personas altruistas, dice, y de buen corazón. Entonces, nosotros como hijos de Dios, si Él es Dios de misericordias, Él espera que nosotros como sus hijos tengamos ese mismo carácter, como misericordioso, que seamos misericordiosos. También, como Él es Dios de toda consolación, también nosotros debemos de consolar, y lo vamos a ir viendo un poco más detallado porque lo narra en este texto. Y mire cómo dice en el verso 4, el cual nos consuela, Él nos consuela, Dios nos consuela. Dios Padre nos consuela, el Señor Jesús nos consuela, el Espíritu Santo nos consuela y su palabra nos da consuelo. Y mire cómo dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No en algunas, dice en todas. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de usted y tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de todos y cada uno de sus hijos. Él no olvida a ninguno de sus hijos. Él está allí donde usted está y está aquí donde yo estoy. Él es omnipresente. Él está en todo lugar al mismo tiempo. Y mire cómo dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. La tribulación es la aflicción, pena o congoja que padece quien ha pasado o está pasando por un evento desafortunado. La tribulación puede hacer referencia a un sufrimiento interior relacionado con el dolor producido por una emoción o por una gran angustia. Eso es una tribulación. ¿Y quién no ha sido atribulado? ¿Quién no ha pasado angustias en este mundo? Todos y cada uno. Pero dice la palabra que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En todas y cada una de las tribulaciones que usted puede enfrentar hoy en día, las que haya enfrentado en el pasado o las que enfrentará en el futuro, Dios lo consolará. Dios lo ha consolado, Dios lo está consolando y Dios lo consolará. Así es Dios. Pero todas y cada una de las aflicciones y de las situaciones que nos suceden a cada uno de nosotros, los hijos de Dios, son con propósitos. Y Dios las utiliza. Mire cómo dice, ahí mismo en el verso 4, que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para, dice, mire después, coma, y después dice, para, ese es propósito. Esa es la causa, ese es el motivo por el cual las tribulaciones han venido y Dios nos ha consolado. Mire cómo dice, para que podamos también nosotros, ¿qué? Consolar a los que están en cualquier tribulación. Me costó un poco en entender esta parte
en mi caminar cristiano. Porque yo le decía al Señor, cuando tenía 1, 2, 3 años de caminar con Él, le decía, Señor, no entiendo por qué tardaste tanto, 38 años para traerme, Señor, y tuve que pasar por tantas situaciones y tuve que estar sometido al alcoholismo, que estuve amarrado y atado al alcoholismo, pero gracias a Dios que por su gran misericordia me sacó y me libró. Ese fue el segundo milagro que el Señor hizo en mi vida. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué me tuviste tanto tiempo, Señor? ¿O permitiste que estuviera yo tanto tiempo atrapado en el alcohol? Pasando tantas situaciones, haciendo cosas que realmente son vergonzosas, porque dan vergüenza hoy al tan solo pensarlas, o recordarlas, o imaginarlas, son vergonzosas. Pero he entendido, mi amado hermano y amigo que nos ve esta noche, que todas y cada una de las situaciones que atravesé en el pasado, las que estoy atravesando hoy y las que atravesaré en el futuro, son con propósitos de Dios y me servirán para que Dios me dé consuelo y para que yo pueda consolar a otros. Si usted no ha pasado ninguna situación, hermano, de necesidad, usted no puede consolar ni puede ponerse en los zapatos, que eso es la empatía. La empatía, la palabra empatía significa ponerse en el lugar de otra persona. Usted no va a poder ponerse en el lugar de otra persona si usted no ha padecido, si usted no ha sufrido, si usted no ha sido afligido. Usted no puede entender la aflicción de la otra persona. Usted no puede compadecerse de él, usted no puede obrar, usted no puede realmente llegar a entender por qué esa persona, por lo que está pasando. Y el consuelo que necesita. Si Dios lo consuela a usted, así como lo dice en este texto, es para que nosotros podamos también consolar con la misma consolación que Dios nos ha consolado, consolar a los demás. Si usted ha padecido algo, usted está capacitado por Dios para poder consolar a esa persona. Dios lo ha capacitado, Dios le ha dado lo que usted necesita para poder llevarle una palabra de aliento, así como usted la recibió también, así como la está recibiendo hoy, si está padeciendo, para que esa misma palabra que Dios o otra persona está utilizando para que llegue a usted, usted también la pueda utilizar para bendecir la vida y consolar a otro que padece aflicción. Ese es el propósito, mi amado hermano. Y por eso es que pasamos todas estas situaciones, para aprender, para que nuestro carácter sea formado, ¿verdad? El cual, mire cómo dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, con el propósito de que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Por Dios. Él nos consuela para que nosotros también podamos transmitir el consuelo. Así es. No es solamente para que usted sea confortado y basta ya. No, no, no. El propósito es que usted sea confortado, fortalecido y que pueda también animar a otro y compartir lo que de gracia recibió del Señor. También darlo de gracia a otro. Mire, en el libro de Isaías, no lo busque, vamos a hacer una mención aquí de cómo desde el Antiguo Testamento Dios se revela como el consolador, que Él es uno de sus atributos y uno del carácter de Él es ser consolador, es traer consuelo a sus hijos y a su pueblo. En Isaías 51:12, el Señor mismo le dijo al pueblo, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como el heno? Le dice. Yo soy tu consolador, le dijo al pueblo de Israel. Y siempre le dio consuelo, siempre lo cuidó. Y en el libro de Juan, el Señor Jesús, en el capítulo 14, verso 16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Aquí está hablando de la venida del Espíritu Santo
a morar, que vendría a morar en cada uno de sus hijos, para que esté con vosotros para siempre, dijo el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan capítulo 14 y verso 16. Y en el verso 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Señor es nuestro Consolador. Muchos piensan que cuando Dios nos consuela, nuestras aflicciones desaparecen o que no vamos a pasar aflicciones. Si así fuera, hermanos, no estaría registrado en la Biblia aquel texto cuando el Señor en Lucas 22 le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo. Y ahí no dice, o yo a veces me imagino que Pedro, cuando el Señor le dijo eso, bien pudo decirle, Señor, qué bendición, pero no le dieron permiso, ¿verdad? Pero después le dice el Señor, mas yo he rogado para que tu fe no falte. No le dice, yo he rogado que no pases por esta tribulación, Pedro. No, es que tenía que pasar por esa tribulación. Tenía él que ser zarandeado como a trigo, y Dios Padre le dio permiso al enemigo para que lo hiciera. Y eso debemos nosotros de entenderlo, hermanos. Con el propósito de que su fe fuera firmada. Y le dice, y una vez vuelto, después de que hayas pasado esa situación y que tu fe no haya faltado, Pedro, también le dice, consuela y afirma a tus hermanos. Con ese propósito le permitieron al enemigo que zarandeara a Pedro. Y Dios puede permitir que algunas situaciones sucedan en nuestra vida, pero con un propósito. Y Él nos consolará. Él nos va a dar el consuelo. Debemos entender que consolar puede también significar recibir fortaleza, que viene de Dios. Ánimo, esperanza para hacer frente a las aflicciones. Cuanto más sufrimos, más somos consolados por Dios. Pero no quisiéramos que pasara así. Porque no es muy grato cuando estamos enfrentando esas situaciones, y eso es muy cierto. Si se está sintiendo usted abrumado por las dificultades, permita que Dios lo consuele, tanto como Él puede. Él nos puede dar consuelo en todas las aflicciones, en todas las áreas de nuestra vida. Recuerde que para cada problema que enfrentamos, luego se convertirá en una oportunidad, escuche bien, de ministrar a otras personas que lleguen a padecer aflicciones similares. Todas las aflicciones que usted está pasando y que Dios le está permitiendo pasar, y que Dios lo va a consolar y le va a ayudar a salir de ellas, es para que usted y yo podamos después, con esa misma consolación, ayudar y confortar a otros. Mire cómo las palabras de Elifaz en el libro de Job, no lo busque para que, porque después vamos a entrar en otros textos aquí que vamos a meditar. Pero en el libro de Job, capítulo 5 y verso 17, Elifaz, el amigo de Job que llegó para darle consolación, uno de los tres que llegaron a consolarlo, le dice estas palabras: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, dice. Por tanto, no menosprecéis la corrección del Todopoderoso. Pero escuchen el verso 18, como le dice, porque Él, Dios, Él es quien hace la llaga. Dios, porque Él es quien hace la llaga. Dios hace la llaga, dice, y Él la vendará. Escucha el entendimiento que tenían estos hombres de quién es Dios. Mira, Job le dice, lo que te está pasando, y si está siendo corregido por Dios, parafraseando un poco lo que le está diciendo Elifaz a Job, es, si está siendo corregido por Dios, Job, no menosprecies la corrección, pero debes de entender, Job, que Dios es el que hace la llaga, y Él la vendará. Él hiere, Dios es el que hiere, y sus manos curan. Usted y yo debemos de entender eso, mi amado hermano. Debemos de saberlo.
Pero también el consuelo es para animarnos, para darnos aliento, para fortalecernos. Acompáñenme por favor la carta a los Filipenses en el capítulo 4 y verso 11. Aquí en esta carta el apóstol Pablo dijo una palabra que todo el mundo la utiliza hoy en día y todos la conocemos. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13, hoy en día muchos cristianos, muchos creyentes, la utilizan como un amuleto, como para automotivarse así. Y es cierto, debe de darnos motivación y debe de motivarnos. Pero también nosotros debemos de entender por qué dijo esas palabras el apóstol Pablo. Porque era una convicción en su vida, porque él lo entendía, él lo había vivido, él lo había aprendido. Porque ya lo había experimentado y lo seguía experimentando y lo seguiría experimentando. Entonces era una verdad, era una realidad en su vida. No estaba automotivándose ni tratando de convencerse él mismo. No, él no estaba haciendo eso, ni lo estaba utilizando como un amuleto, así como el fetichismo que se utiliza hoy, como una patita de conejo, como que sí, hay tantas prácticas del fetichismo y de creencias y que realmente dan risa. Pero esta palabra, por favor acompáñeme, Filipenses 4:11, y veamos por qué el apóstol Pablo llegó a decir estas palabras. Escuche, lea mejor, ponga sus ojitos en la carta a los Filipenses, capítulo 4 y verso 11, mire cómo dice: no lo digo porque tenga escasez. Los hermanos de Filipos le enviaron ayuda al apóstol Pablo y él está hablando y dándole gracias por la ayuda que le habían enviado, la ayuda económica que le habían enviado. Y él les dice: no lo digo porque tenga escasez. Pero mire por qué les está diciendo. Y él comienza aquí a decirles: pues he aprendido a contentarme. Mire, él aprendió a contentarse cualquiera que sea mi situación. Miren, hermanos, yo he pasado por situaciones tan difíciles, parafraseando lo que el apóstol Pablo, y ¿saben qué? El Señor me ha enseñado, he aprendido, porque el Señor me ha consolado, el Señor me ha animado, el Señor me ha permitido atravesar por diferentes dificultades, pero Él me ha consolado y Él me ha enseñado que yo debo de estar contento, cualquiera que sea mi situación. Yo lo aprendí porque el Señor me ha permitido aprenderlo. Eso es lo que está el apóstol Pablo aquí diciendo, mire, amado hermano. Y por eso continúa él y dice, verso 12, sé vivir humildemente. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. Y sé tener abundancia también. En las dos maneras he aprendido y el Señor me ha mostrado y me ha consolado. Y mire cómo dice, y en todo y por todo estoy enseñado por Dios, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y después de este hombre, con esa verdad en su vida y entendiéndola de parte de Dios, mire cómo dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece en mi interior. Y Él me ha consolado tanto que yo puedo consolar a otros más bien. Pero Él me ha consolado y me ha fortalecido en mi interior, que ahora cualquiera que sea mi situación, o sea que esté en abundancia, o sea que esté en escasez, yo he aprendido a contentarme. Yo he llegado a entender que Él está conmigo y todo lo que yo pueda atravesar en este mundo, Él está conmigo y que Él me va a sacar de ahí. Él me va a ayudar a salir de las dificultades y Él me consuela. Eso es lo que el apóstol Pablo está transmitiéndonos aquí. Él fue consolado y de esa misma manera, y por eso él llegó a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y así deberíamos nosotros también, amados hermanos, de llegar a entender eso. Pablo explica que él había sido completamente enseñado por Dios. ¿Y cuál fue el medio que utilizó para enseñarle? Las tribulaciones. Por eso dice la Escritura que debemos nosotros de sentirnos dichosos y debemos de contentarnos cuando estamos atravesando las dificultades, que eso se escucha así como medio contradictorio. Pero no es contradictorio, porque debemos de saber que Dios está haciendo algo en su vida y Dios está haciendo algo en mi vida. Por algo Dios tiene propósito, por algo Dios está permitiendo que estemos nosotros atravesando cualquiera que sea nuestra dificultad. Porque Él nos consolará. Y debemos de entender, debemos de aprender eso nosotros. Usted y yo debemos de aprender eso. Mire cómo también este consuelo debe servirnos para perdonar. También por las aflicciones y por las diferentes situaciones que nosotros atravesamos, debemos de aprender a ser empáticos, como lo vimos anteriormente. Aprender a ponernos en el lugar de la otra persona. Debemos aprender a entender a las demás personas. Y ser misericordiosos, así como Dios es misericordioso. El día martes tuvimos una enseñanza o transmitimos una enseñanza sobre la disciplina en la iglesia. Y el apóstol Pablo en el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios trata el tema de un hombre que practicaba o estaba en una práctica inmoral, sexual, con su misma madrastra. Y él les dice cuál era la aplicación de la disciplina que se debía de dar a esta persona. Y era excomulgarlo, era echarlo fuera de la iglesia, para que Satanás, decía, tomara control y lo afligiera, para que éste llegara al arrepentimiento. Por favor, acompáñenme a la segunda carta a los Corintios. A la segunda carta a los Corintios. En el capítulo 2 y verso 5, mire cómo el apóstol Pablo, tratando los asuntos de la iglesia, lo que dejó escrito aquí. Acompáñenme por favor, segunda carta a los Corintios, capítulo 2 y verso 5, mire cómo dice: pero si alguno me ha causado tristeza, dice el apóstol Pablo, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, dice así entre paréntesis, a todos vosotros. Pues como somos un mismo cuerpo, el apóstol Pablo entiende, y deberíamos de entender todos y cada uno de los cristianos, que cuando un cristiano es entristecido o es afligido, también todos los demás nos dolemos. Y así debe de ser. Verso 6, mire cómo dice: le basta a tal persona a la que le aplicaron la disciplina, mire cómo dice, esta reprensión hecha por muchos. ¿Cuál? La aplicación de la disciplina que le hicieron. Verso 7, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Con qué propósito? ¿Por qué les está diciendo esto? En la primera carta a los Corintios les dice, miren, a ese perverso, échenlo fuera. Pero en la segunda carta había una persona que le habían practicado la disciplina, le habían aplicado disciplina, pero esta persona ya se había arrepentido y el apóstol Pablo les dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle con el propósito para que no sea consumido de demasiada tristeza.
Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, confirmen el amor para con él, mire cómo les dice, confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis yo también, porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y siempre miren, pone la autoridad del Señor Jesús en medio, en presencia de Cristo, dice. Y mira el verso 11 como dice, ¿y por qué tenemos nosotros que practicar la disciplina? ¿Por qué tenemos nosotros que practicar el perdón, la consolación entre nosotros los hermanos y confirmar el amor entre nosotros los hermanos y recibirnos en amor y perdonarnos y consolarnos como hermanos? Mira el verso 11 como dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Si nosotros no hacemos eso, hermanos, le estamos dando ventaja a Satanás. Toma ventaja sobre nosotros, amados hermanos, por la falta de perdón, por la falta de misericordia, por la falta, también el no aplicar disciplina dentro de la iglesia es falta de amor y es falta de misericordia. Es que eso tiene que ser, mire hermano, esto se torna así como un poco a veces difícil, pero tiene que ser bien balanceado. Y la Biblia nos enseña cómo balancear esas cosas. Y mire cómo, para que Satanás no gane ventaja sobre alguno de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No debemos de ignorar las maquinaciones del enemigo, amado hermano. Pablo explicó que era tiempo de perdonar al hombre castigado por la iglesia y que se había arrepentido este hombre. Ahora necesitaba perdón, compañerismo y consuelo, escuche bien. Y así muchos de nosotros a veces estamos, muchas personas a veces ni quieren o no se acercan a la iglesia donde recibieron alguna disciplina y ya están ellos arrepentidos realmente, están corrigiendo su vida y están tratando de caminar de una mejor manera, agradando a Dios. Y estas personas, lo manda la Escritura, deben de ser recibidas en la iglesia si dan frutos dignos de arrepentimiento, como dijo Juan el Bautista, ¿verdad? Pero deben de ser consolados. Satanás podría ganar ventaja si se separaban permanentemente a este hombre de la congregación en vez de perdonarlo y restaurarlo. Este pudo haber sido aquel que quería acción disciplinaria en el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios. La disciplina de la iglesia siempre debe de buscar la restauración y la consolación, por supuesto, luego de las personas que han sido disciplinadas. Hay dos errores que se pueden cometer en la disciplina eclesiástica. Escuche esto, que no es parte del tema, por supuesto, por la consolación. Hay dos errores que se pueden cometer en la disciplina eclesiástica. Número uno es ser demasiado permisivo en el pecado o con el pecado y no corregir los errores. Ese es un error. No aplicar disciplina es un grave error dentro de la iglesia. Número dos, ser demasiado estrictos y no perdonar. No, ese que se lo consume el diablo. Y ya está arrepentido, pide perdón, por favor perdóneme. No, que te consume el diablo. Eso no es de Dios, amados hermanos, eso no es de los hijos de Dios. Cuando alguien se ha arrepentido, si nosotros hemos pecado, dice la Escritura en la carta de Juan, nos arrepentimos y le pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y si Él nos perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestros hermanos? Si Dios les perdona, ¿quién es usted o quién soy yo para no perdonar a nuestros hermanos? Debemos perdonarlos y consolarlo con el mismo consuelo con que Dios lo ha consolado a usted y con el mismo que me ha consolado a mí. Cuando he padecido dificultades y aflicciones y las que estoy pasando hoy en día y las que pasaré mañana, Dios me consuela para que yo pueda consolar a otro, y lo mismo usted. Hay tiempo de confrontar, de disciplinar, y hay tiempo de consolar y de perdonar, amados hermanos. Y debemos nosotros de aplicar esto en nuestras vidas y de entender que Dios nos consuela. Acompáñenme por favor a la carta a los Romanos,
a la carta a los Romanos, capítulo 15, versos 1 al 6, el apóstol Pablo, verso 4 al 6, el apóstol Pablo, Romanos, capítulo 15 y verso 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, aquí en este libro, todas las cosas que están escritas aquí, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, escuche bien, tengamos esperanza, tengamos la esperanza de que Dios nos consuela, de que Dios nos perdona, de que Dios nos ha prometido vida eterna y que tendremos vida eterna. Que si hemos tomado este camino cristiano, al final, cuando lleguemos al final de este camino, nos encontraremos con Dios. Él mismo nos recibirá. Esa es nuestra esperanza. Verso 5. Pero el Dios de la paciencia, mire aquí lo vuelve a llamar, el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para eso también nos consuela Dios, para que nosotros podamos glorificarle. Y mire, para terminar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1 y verso 6, aquí el apóstol Pablo dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación. Aquí se refiere a los ministros. En este caso se refiere a los apóstoles y a los que estaban llevando el mensaje del evangelio, a los misioneros, ¿verdad? De aquel tiempo, pero también de este tiempo. Y dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. ¿Por qué? Porque ellos estaban llevando el mensaje, ellos estaban llevando la palabra de Dios. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Mire cómo dice, nuestra esperanza es firme, nuestra esperanza no fluctúa, nuestra esperanza no está tambaleándose. No, nuestra esperanza es firme, dice, en el Señor. ¿Por qué? Pues sabemos que si así como sois compañeros en aflicciones, así como ustedes también sufren aflicciones, como yo sufro aflicciones, así de esa misma manera somos compañeros de aflicciones, también lo sois en la consolación. Si usted dijo, mire, no hay ningún hijo de Dios que no sea afligido, no hay ningún hijo de Dios que no pase dificultades. Pero si somos compañeros en dificultades, en aflicciones, si somos afligidos, también seremos consolados. Para que con el consuelo que Dios nos consuela, nosotros podamos también consolar a otros. Así es que, mi amado hermano, esperamos que estas verdades eternas, usted y yo, las podamos entender con nuestra mente, entenderlas en nuestro corazón y atesorarlas y tenerlas ahí, que son verdades eternas y que traigan a nuestra vida esperanza, que sepamos que todas y cada una de las aflicciones que podemos nosotros enfrentar en nuestra vida, Dios las utiliza para bien. Y Dios tiene propósitos en su vida y en mi vida. Y que esas aflicciones, que esas dificultades que podamos nosotros enfrentar, siempre tienen consolación de parte de Dios. Y de parte también de nuestros hermanos, pues ellos también han pasado aflicciones. Y si nosotros nos confesamos con nuestros hermanos las dificultades que estamos atravesando, puede que alguna persona nos pueda tender la mano y sacarnos de la dificultad en la que estamos. O solamente ese hermano pueda
solamente darnos un sabio consejo o palabras de aliento y decirnos, hermano, yo pasé por esa misma situación. Ese camino, eso que tú estás pasando en este momento, yo ya lo viví también. Y pueda decirle y testificarle, pero ¿sabes qué? Tenemos un Dios todopoderoso que me sacó de ahí y estoy confiado que a ti también te va a sacar de ahí. Y con la consolación que fui consolado te puedo consolar. Y con las mismas palabras de aliento que yo te dé, tú puedes consolar después a otra persona. Esto así es, hermano, este camino así es. Y Dios nos consuela. Dios nos aflige. Dios nos permite pasar por aflicciones, por situaciones difíciles, pero Dios nos consuela también. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y por medio de su bendita palabra, consuelan, confortan, nos animan, amados, a seguir adelante y no desmayar, no flaquear, sino continuar adelante. Así es que, mi amado hermano, si usted está atravesando dificultades, crea, confíe, Dios está con usted. Y Dios lo está consolando y Dios lo consolará. Y también sepa que tiene hermanos que pueden consolarlo, que pueden brindarle la mano, que pueden tener palabras de ánimo y palabras de aliento para usted. No hay dificultad, por tremenda que parezca, o por muy grande que usted la pueda ver. No hay ninguna dificultad ni ningún enemigo que sea más grande que nuestro Dios, más grande que su misericordia, más grande que su amor, más grande que su consolación. Así es que, mi amado hermano, le animo a que continuemos animándonos, consolándonos unos a otros, sigamos confiando en nuestro Dios. Y a usted, si no ha conocido, si no ha llegado a depositar su confianza, su fe en la persona del Señor Jesús, le animo a que haga una pequeña oración, pero con arrepentimiento sincero, genuino en su corazón. Se arrepienta de sus pecados y le diga al Señor Jesús, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que soy pecador y que te necesito y que no puedo continuar viviendo de la manera que he vivido. Necesito que hagas el milagro del nuevo nacimiento en mi vida. Te entrego mi vida. Ven a morar en mí y comienza a orar en mi vida. Dígalo con sus palabras, dígaselo. Y el Señor le perdonará. El Señor, si usted se arrepiente de corazón, y esas palabras son genuinas y son sinceras, Dios obrará en su vida. Busque reunirse con hombres y mujeres de Dios que realmente confíen y crean en Dios y que le ayuden a avanzar en su camino cristiano. Busque una iglesia donde congregarse. Busque escuchar predicaciones, aliméntese de la palabra de Dios para que pueda avanzar en este reino y confíe en Dios, créale a Dios. Esperamos que este mensaje sea de mucha bendición como lo ha sido para nosotros, para todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos ven esta noche. Dios les guarde, Dios les bendiga. Si Dios lo permite, nos veremos el día martes. Bendiciones.